Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Nuevamente desde la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública les damos una cordial bienvenida a otra de nuestras sesiones de panel online. En la tarde de hoy tenemos unos invitados especiales muy interesantes que nos van a estar acompañando en el desarrollo de la sesión. Este panel es un panel que invita a tener en cuenta el tema de América Latina, las políticas públicas para la atención a población adulta mayor. Evidentemente está relacionado a los temas que circundan la crisis sanitaria actual que vive no solo el país, sino el mundo, pero queremos aterrizar el tema y concentrarnos un poco más en el tema de cómo la región ha venido evolucionando de cara a estas problemáticas que son no coyunturales, sino que son problemáticas estructurales en relación a la atención a la población adulta mayor. En la tarde de hoy contamos con dos personas que han venido trabajando con una profundidad muy interesante la temática y voy a pasar a presentarlos. Por un lado, tenemos al doctor Carlos Alberto Cano Gutiérrez. El doctor Cano es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y médico geriatra, graduado en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor titular y director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, además de jefe del servicio de geriatría del Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá. Es el presidente del Comité Ejecutivo de la Academia Latinoamericana de Medicina de Adulto Mayor, autor de más de 70 publicaciones relacionadas y realizadas por pares académicos. Ha sido presidente en 2 oportunidades de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. De otro lado nos acompaña el doctor Diego Bernardini, profesor titular de envejecimiento de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional del Mar del Plata, en Argentina, por supuesto, profesor titular del posgrado en la Fundación H.E. Barceló, en Argentina, médico de familia con grado de máster en gerontología y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, consultor internacional en envejecimiento y desarrollo y salud, conferencista internacional, TED Speaker y escritor, con experiencia de trabajo en Norteamérica y América Latina, Europa y Sudeste Asiático. Nos acompaña también y muy agradecidos por tener su presencia, María Conchita, permítanme un segundo por favor, María Conchita Ramírez, coordinadora general del Consejo Distrital de Sabios y Sabias. María Conchita es matemática de la Universidad Nacional y teóloga de la Universidad de San Buenaventura, con un MBA de la Facultad de Administración del Christian Brothers College y es la coordinadora general del Consejo Distrital de Sabios. Entonces, para dar paso a este interesante conversatorio, invito a nuestra moderadora, María Conchita, y a nuestros dos panelistas, Diego Bernardini y el doctor Carlos Cano, por favor, activar sus micrófonos y activar la cámara. María Conchita. Ya abrió la pantalla para el micrófono. Muy buenas tardes para todos. Pierre, muchísimas gracias por esta hermosa invitación y esta oportunidad de participación. Para mí es inmensamente grato y todo un honor compartir con Diego Bernardini y con Carlos Cano, unas personas que son de mi absoluto respeto y reconocimiento, a quienes también agradezco que estén presentes en la discusión
de las condiciones de las personas mayores en América Latina. Hablar de política pública tomaría un tiempo largo, un tiempo difícil, de discusión bastante complicada y llena de matices. Considero que Diego es un experto en el manejo, los ha conocido, las ha sufrido también y evidentemente ha sido una persona que procura y está en esa lucha por conseguir cosas mejores para las personas mayores y que ojalá se den a través de las políticas públicas. Diego tiene una excelente visión de lo que pueda estar pasando en América Latina. Por eso queremos escucharte, Diego, para que nos cuentes cómo ves tú esta situación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo y un abrazo muy fuerte desde Ciudad de México. Un gusto estar compartiendo con ustedes, un gusto escucharte y volver a sentirte tan cerca, más allá de la distancia, María Conchita. Pierre, muy agradecido por tu apoyo en lo que es toda la logística, organización y recepción de este encuentro. Y por supuesto, querido Carlos, un gusto enorme poder compartir, enriquecerme y aprender de lo que voy a escuchar también de vos en este diálogo. Bueno, en primer lugar, yo, teniendo en cuenta un poco la limitación de tiempo que tenemos, decidí ordenar un poco las ideas en 4 aspectos que podremos ir desarrollándolos en la medida del diálogo y con la profundidad que el tiempo también nos permita, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y respondiendo a tu inquietud, María Conchita, es un poco establecer un análisis de situación, lo que los médicos hacemos, un diagnóstico, digamos, un punto de partida para saber dónde nos encontramos, ¿no? Hoy América Latina es una región que es extremadamente diversa, pero que tiene algunas características que nos permiten un poco tener en claro qué es lo que nos está rodeando y sobre todas las cosas lo que va a venir por delante. Tenemos una región que está caracterizada por una gran desigualdad desde el punto de vista de ingresos, por ser la más urbana desde el punto de vista de dónde habitan nuestros habitantes, por tener una edad promedio más joven, estamos en aproximadamente 21 años, promedio bastante más joven que lo que es, por ejemplo, Europa con 24, y en este momento tenemos cerca de 8 millones de personas mayores de 60 años que requieren de algún tipo de ayuda para lo que llamamos las actividades básicas de la vida diaria. Estos 8 millones hoy representan un 11% de la población que tenemos aquí en nuestra región, según datos muy recientes del Banco Interamericano de Desarrollo, pero lo que es interesante es que en el 2050, o sea, dentro de 30 años, que en términos demográficos, en términos históricos, pasan extremadamente rápido, ese 11% se va a transformar en un 27%, lo cual nos habla de un cambio que realmente manifiesta un envejecimiento completamente acelerado. De la mano de este envejecimiento hay que considerar que más cantidad de personas mayores implica una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Y con esto también estamos hablando de un mayor grado de dependencia. Y en esto ya estamos empezando a focalizar en aspectos que me gustaría que podamos también desarrollar en el transcurso de la charla, que es que en nuestra región apenas el 0.5% de las personas mayores están ingresadas en residencias de cuidados de larga estancia, en asilos o en hogares, contra, por ejemplo, un 5 o un 6% que encontramos en otras regiones como Europa o Norteamérica. Les doy un dato para que ustedes tengan una idea. Aquí en México, de cada 100 personas mayores que requieren cuidados, apenas uno de esas 100 personas pagan por esos cuidados. ¿Qué significa esto? Esto significa que no solo en México, sino en gran parte de nuestra región, por no decir la mayoría de nuestros países, el cuidado radica en nuestra propia familia, fundamentalmente en mujeres. Entonces, para finalizar esta idea, si hoy pensamos el futuro de mediano, de corto plazo en nuestra región, en América Latina, tenemos que pensar que va a ser una región con mayor cantidad de personas mayores, donde además estamos teniendo cada vez menos hijos y donde cada vez, con el paso del tiempo, vamos a tener menos mujeres por el hecho de que están involucradas en el trabajo, en el mercado laboral, y esto nos va a acarrear menos mujeres para establecer lo que hoy llamamos ese cuidado familiar, donde en promedio entre el 70 y 85% del cuidado radica no solo en mujeres,
sino en mujeres del círculo familiar primario. Hablamos de esposas, hablamos de hijas o hablamos de hermanas. Por último, lo interesante de todo esto, como una megatendencia global, es que sabemos que el cambio climático con los modelos que hay puede afectar ciertas condiciones de vida, sabemos que la innovación tecnológica también va a afectar cierto desarrollo, escuchamos que el mercado laboral va a cambiar. Pero cuando hablamos de las personas mayores, sabemos que esto va a ocurrir, es una certeza. Y esto va a ser un driver muy importante para lo que tiene que ver los próximos 30 o 40 años de nuestra sociedad. Con esto termino la primera idea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Yo creo que tú has hecho un planteamiento muy interesante que me deja algunas inquietudes. Cuando tú hablas de que en la región somos 8 millones de personas, pues me surge una inquietud, porque en Colombia nada más somos aproximadamente 7 millones de personas mayores de 60 años. Entonces creo que la población mayor de 60 años en América Latina podría ser un poco más grande. En cuanto al tema de ese crecimiento, que es un crecimiento de carácter mundial, el problema con América Latina considero que es lo que has mencionado sobre la inmensa desigualdad. Pero de todo esto hay algo que me ha llamado la atención y es cuando dijiste que van a hacer falta mujeres, yo me asusté. Pero lo que van a hacer falta son mujeres cuidadoras y en eso tienes toda la razón. ¿Qué va a pasar con las generaciones venideras cuando las mujeres ya han encontrado espacios diferentes laborales, cuando han encontrado espacios diferentes de vida en otros sentidos y no van a querer ser cuidadoras? Creo que es el tema de hablar de un sistema de cuidado o de un sistema de cuidadores y cuidadoras que afecta a toda la nación. En este análisis que nos haces, dejas obviamente en claro la peligrosa situación en que nos encontramos, que por lo que has dicho va a requerir de unas políticas públicas claras y definidas. Tú nos habías hablado de varios puntos, sin embargo, escuchemos al doctor Carlos Cano en esa primera parte y luego volvemos contigo. Doctor Cano, lo escuchamos. Muchas gracias, Conchita. Compartir con ustedes esta presentación y esta pues, actividad académica en el contexto de la Universidad Javeriana. Muchas gracias a Pierre por la invitación. Yo quisiera simplemente, dentro de esta discusión académica y muy agradable, porque tengo un experto al frente, que eso me llena de compromisos, hablar un poco del marco conceptual desde la sociedad civil, es decir, desde la sociedad civil se viene hablando desde ya en sus múltiples reuniones de las declaraciones en diferentes contextos y de dejar en claro las necesidades que tenemos dentro de la propia región. Desde luego, desde la Declaración de Santiago, desde el 2003, hasta la última declaración de Ipacaraí en Paraguay, pues se han podido vislumbrar, digamos, las necesidades plasmadas en documentos y en incumplimientos, que no reflejan más que la necesidad de una región de sus situaciones particulares, como es, digamos, el concepto de seguridad social como un derecho humano fundamental, la seguridad económica y de previsión social, y otros elementos como el derecho al trabajo, la situación de salud, la pobreza y el cuidado. Digamos que el cuidado ya han hecho referencia y creo que es un tema preocupante e interesante a su vez, preocupante pues porque está dentro del marco, del contexto de que el cuidado parte de la mujer, pero a su vez la mujer que más cuida es la mujer pareja o la mujer anciana, que también está con limitaciones funcionales y que en algún momento pues son los estados que deberían ir en esa misma línea, ¿no? Y es por eso que, digamos, dentro de ese contexto de la Organización Mundial de la Salud y lo que ha hablado hacia la década del envejecimiento saludable 2020-2030, pues se han hablado se habla de unas prioridades en esta década que es, desde luego, pues la capacidad de innovar en la construcción de la salud de las personas mayores y la capacidad, digamos, dentro de discernar
diseñar desde la política pública una salud dirigida a las personas mayores que tengan una mayor fortaleza y que tengan desde luego la respuesta a estas problemáticas que se han implementado y pues sin entrar dentro de ese decálogo de las 10 prioridades que se necesitan para el envejecimiento saludable, pues fuera de la parte educativa y de investigación, destacaría el concepto de los cuidados y especialmente del cuidado a largo plazo dentro de un escenario de la región que necesita desarrollarse porque estamos en unas necesidades muy, muy importantes. Y yo lo destacaría también dentro de lo que es la propia realidad en lo que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19, donde tenemos grandes inequidades y situaciones que están así demostrando lo distinta que puede ser la región, y luego en una segunda oportunidad, si es el caso, podría mostrar algunos datos, pero lo que sí podría decirles es que, a modo de ejemplo, sí, digamos, en nuestro país, en Colombia, cuando alguien es sintomático respiratorio adulto mayor, dentro de esto, pues las pruebas del PCR las está haciendo el Estado y está obligado a hacerlo y lo hace. De hecho, esa es una de las cosas positivas que tenemos actualmente. Pero, por ejemplo, en Perú lo están pagando desde las propias personas, desde sus propios recursos, y son pruebas que pueden ir por encima de los 300 o 400 dólares, es decir, lo hace inviable, y es por eso que están usando pruebas rápidas que son un poco más baratas, pero que no son ajustadas a las necesidades y al diagnóstico, sino al seguimiento. Así que planteamos inequidades dentro de la propia región que nos están llevando a que los adultos mayores, dentro de ese porcentaje de pobreza que tenemos, y que yo estoy seguro de que va a aumentar. Yo estoy desafortunadamente pensando en que esta crisis no solamente va a impactar a los países, sino que vamos a tener más problemas de pobreza incluso dentro de la población adulta mayor. Así que pues le doy la palabra a María Conchita para que siga en su coordinación, y si me da la oportunidad al final de hablar un poco de lo que está pasando en la pandemia dentro de la región, pues me tomaría unos 2 o 3 minutos para explicarlo. Adelante, María Conchita. Gracias, Carlos, muy amable. Creo que comenzamos a encontrar un contexto amplio en las coincidencias que nos expone Diego, que nos expone Carlos Cano. Unas coincidencias que nos hablan de regiones diversas, y entonces comenzamos a ver en qué nos parecemos, porque podemos saber en qué nos diferenciamos. Y lo que ha venido quedando claro es que no una de las cosas en las que nos parecemos es en el absoluto desamparo y el desconocimiento de los derechos humanos de la persona mayor. Yo creo que ese contexto, donde no podemos señalar un país que pudiera servirnos como modelo, nos llama a que hagamos una reunión, una unión de esfuerzos para buscar para nuestra región unas respuestas mucho más positivas, mucho más coherentes, que encuentren por fin una solución al agobio de las personas mayores. Ambos han mencionado todo el tema de las diferentes conferencias y las declaraciones que se han hecho, y cuando uno se sienta a leerlas con cuidado, pues no podemos dejar de reconocer el esfuerzo de las organizaciones civiles y de la CEPAL y de la OEA y de la ONU, pero la pregunta que nos hacemos es ¿de qué han servido? El COVID-19 desnudó esa realidad, desnudó una realidad que ahora no sabemos cómo manejar, cómo orientar. No sabemos si la respuesta es que nos confinemos o que no nos confinemos. No sabemos si la respuesta es que nos vacunemos, que nos hagamos la prueba o que no la hagamos. Creo que ya hemos entrado en un contexto bien interesante en el donde nos aproximamos en la situación, y quiero escuchar ahora a Diego en la segunda parte de su propuesta. Bueno, en primer lugar, solo una aclaración. Cuando hablaba de los 8 millones, estamos hablando de 8 millones en la región de personas mayores de 60 años con algún grado de dependencia funcional. Solamente eso. Ojo, no estoy hablando de todo el universo de las personas mayores, sino aquellas que necesitan de un apoyo, de un soporte para las actividades básicas de la vida diaria. Bien, sí, yo creo que acá las necesidades, cuando uno a partir de ese
de ese diagnóstico que establecí, busca identificar necesidades, claramente creo que estamos coincidiendo todos. En mi caso, yo las ordené, son tres. La primera es que claramente estamos requiriendo de una aproximación que esté basada en los derechos. Si hay algo que desnudó, que puso luz, que corrió un velo respecto de las personas mayores y la situación de pandemia COVID-19 fue cómo toda política, toda recomendación, por no decir, no voy a decir todo, pero la gran mayoría, de alguna manera, con buena o con mala voluntad, vulneró esos derechos de las personas mayores. Y esto lo hemos visto simplemente con una palabra que traduce todo eso que es el edadismo. Ayer, justamente en el día de ayer, el Comité de América Latina de la International Association Geriatrics and Gerontology distribuyó una nota de posicionamiento donde se pide como una gran recomendación no vulnerar esos derechos de la persona con una discriminación que por momentos es directa y por otros momentos es muy inconsciente. La segunda prioridad que a mí me parece respecto de una necesidad es la necesidad de poder garantizar inclusión y participación de las personas mayores. Y pensemos algo, el mayor grado de discriminación, de edadismo, se registra cerca de los 50 años. O sea, no necesitamos esperar a ser personas mayores de 60 para poder vivenciar esta situación de discriminación. Por eso a mí me parece que es muy importante que toda política pública orientada a las personas mayores busque por sobre todas las cosas inclusión y participación. Y después, claro, una tercera prioridad, que en esa creo que caemos todos y que la apoyamos todos, que es la necesidad de garantizar cuidados, porque hoy sabemos que prácticamente el 70% de las personas mayores, una vez que llegan al momento del final de su vida, van a necesitar cuidados. Y sabemos que pueden ser de variada intensidad y de variada dedicación. Y como dijimos, esto va a caer sobre las personas mujeres. Sobre las mujeres, perdón. A mí me gustaría terminar con esto. Yo creo que la pandemia COVID-19 tiene que ser vista como una oportunidad. No olvidemos justamente que en chino, con la simbología crisis, tiene el mismo significado que oportunidad. Y me parece que sí, que es relevante, porque ahora me parece que es interesante poder buscar aterrizar ideas, dejar para un próximo tiempo de discusión en este diálogo, quiénes son los actores involucrados. Que acá algo se mencionó, lo hizo Carlos, y me parece que esto sí merece un poco más de dedicación, que es poder analizar un poco qué pasa con el sector privado, qué pasa con el sector público, qué pasa con la sociedad civil y por supuesto con determinados actores que vos creo que lo mencionaste también indirectamente y que tiene que ver con, por ejemplo, los organismos multilaterales. ¿Qué rol están jugando los bancos, como por ejemplo en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué está pasando con la OPS y con la OMS que hoy está tan cuestionada? Porque en definitiva esto requiere de una integración intersectorial donde hay un desafío que es muy complejo y donde claramente tenemos que pensar que la solución no va a ser simple. Por eso la necesidad no solo de identificar, sino de saber qué nos puede ofrecer cada uno de estos actores. Paso con vos, María Conchita. Gracias. Gracias, Diego. Yo creo que me están escuchando, ¿verdad? Perfectamente. Hay algo que se desconecta, no sé por qué. Te escuchamos perfectamente, María. Sí, ya. Yo creo que ya estamos entrando en una parte importante del tema que nos compete. Cuando Diego hablaba de la necesidad de determinar unas políticas públicas con un alto grado de inclusión y participación, yo creo que esa ha sido la mayor enfermedad, porque se ha pretendido definir a la persona mayor desde un grado de incapacidad que hace que ni lo escuchen y que le inhabilitan también su acción de escuchar. Por eso creo yo que cuando estamos hablando, fíjense que yo siento que empezamos a hablar con mucha crudeza, no solamente de la situación de las personas mayores, sino de lo que han sido las normas y las leyes con las personas mayores. Ya no hay forma, ya no hay manera de ocultarlos, ya no hay manera de taparlos. Es momento, como ha dicho Diego, de abrirnos a mirar el futuro. Porque cuando estamos hablando de futuro, estamos hablando
no tanto del futuro de las personas mayores, sino de las que vienen llegando a esa mayoría de edad, en donde van a estar esas mujeres que no quieren ya cuidar, sino trabajar, vivir, pero también estamos con una cantidad menor de gente porque cada día hay menos nacimientos. Afortunadamente también el tema de la mortalidad, de la morbilidad ha bajado, pero hay una cosa que me preocupa y es, yo por lo menos Diego y Carlos, observo con satisfacción que las personas que entran a la vejez están siendo cada vez más sanas. Uno ve personas entre los 60 y los 75 años tan sanas como sus hijos, como sus hijos menores, porque practican mucho deporte, también están en actividades de orden intelectual. Entonces, esa proporción de los 60 a los 75 años, cuando estamos hablando de garantizar cuidados, yo creo que es un tema que hay que tocar. Es un tema que ustedes me han oído a mí y es que estamos hablando de una vejez larga, de una vejez de 40 años. Entonces, esa participación intersectorial que está solicitando Diego es como también en la empresa privada y en la empresa pública hay que ver un posicionamiento de la persona mayor después de los 60 años, que tal vez hagan más proactiva esa vejez de la que estamos hablando. ¿Sería este un tema a contemplar en políticas públicas? Esa es la pregunta que yo me hago. Hay algo también que muchas veces le he escuchado al respecto a Carlos Cano, en ese sentido de la intervención de toda la sociedad. Es que uno no se envejece por sectores, no se envejece el sector ni se envejece por estratos. El estrato 6 envejece parejito con el estrato 1. Entonces, ¿cómo mirar esa parte, ese tema de cuánto tiempo somos viejos? Y es verdad, doctor Carlos, que ahora los viejos de pronto van a estar mucho más sanos que antes. Doctor Cano. Sí, desde luego el envejecimiento tenemos que dar también mérito a todo el proceso de prevención y promoción en salud, desde Almatas en adelante, pues yo creo que es indudable que hoy en día envejecemos mucho mejor que antes. Eso es afortunado. La esperanza de vida ha aumentado de una forma muy en la región, y la esperanza de vida o la expectativa de vida a los 70 o a los 80 años es prácticamente igual entre los países desarrollados y los nuestros. Así que yo sí creo que hay triunfos y evidentemente esos triunfos también tienen un sabor agridulce cuando planteaba Diego la posibilidad de que va a pasar un proceso de final de vida o los años libres de discapacidad de la vida, que son los que requieren del cuidado. Y por eso él hablaba no solamente del edadismo, que es algo que pues tiene historia y que cada vez compromete a gente más joven, y la posibilidad de trabajar a los 40, 50 años en nuestros países es discriminativa y no son personas viejas, son personas mucho más jóvenes, ¿no? Y pues evidentemente esa parte de cuidado es algo importante, pero la buena noticia también es que en todos los estudios, en México, por ejemplo, el ENACEM con su encuesta nacional de envejecimiento y vejez, o en Costa Rica o en Colombia, el propio SABE que se ha hecho, muestra que las personas muy viejas son funcionales. De hecho, la gran mayoría de ellas son funcionales. Y esa cifra que daba Diego de 7, 8 millones de personas con limitaciones a la funcionalidad es relativamente baja con el universo. Eso es una muy buena noticia, ¿no? Pero pues indudablemente eso también tiene que hacernos pensar en que vivir en la vejez con todas las limitaciones que tienen, digamos, los sistemas, pues también es algo complejo. Por ejemplo, la política pública digamos, de vejez y envejecimiento, como un ejemplo de lo que nosotros vivimos, hay 4 pilares fundamentales, que es vivir como se quiere en la vejez, que es uno, vivir bien en la vejez con todo lo que ello conlleva, envejecer juntos y juntas dentro de una sociedad latinoamericana que es incluyente, donde lo decía también que el número de personas que viven en población cautiva es mínima comparada con los países desarrollados, y finalmente vivir sin humillaciones en la vejez,
que es una de las grandes dificultades que hemos tenido, digamos, en lo que es entender la vejez como tal dentro de la política pública. A mí me preocupa en especial el concepto de esta pandemia, porque creo que nos está dando situaciones complejas que yo quisiera compartirles en un minuto y contarles brevemente, si ello es posible, dentro de lo que es la situación de la región. Digamos, nosotros encontramos como, por ejemplo, esto que no es nuevo, porque la gripe española en 1918 mató 50 millones de habitantes en el mundo, que eso es una barbaridad. Nomás en Bogotá mató 3.500 personas de un solo tacazo, un solo día, y de allí nació el acueducto en Bogotá por el horror. Y esto del COVID nos ha traído, desde luego, desde noviembre una situación compleja, en donde nosotros vemos cosas como esta. Por ejemplo, en Italia, y no estoy inventando, les estoy contando, en un país con muchos recursos, sí, la epidemia del coronavirus llevó a confirmar las declaraciones de un médico sobre la masacre de ancianos. Miren ustedes, en realidad no estamos en condiciones de hacer milagros, dijo el doctor Sararoli. Los que son más viejos y con más problemas quedan afuera esperando la muerte, porque para la terapia intensiva se seleccionan a los que pueden curarse y vivir más tiempo, dijo el reanimador. Pero, por ejemplo, en Cataluña, ¿sí?, la Generalidad recomienda no ingresar a la unidad de cuidados intensivos a mayores de 80 años, lo cual es una barbaridad. Y termino con esta diapositiva de la región, donde nosotros vemos, por ejemplo, cómo la mortalidad es dependiente de las políticas públicas tempranas que se han hecho. Yo no puedo ser ajeno a la masacre que está ocurriendo en Brasil. Miren ustedes esta línea amarilla de muertos en Brasil, y obviamente esa mortalidad se debe a las políticas que ha tomado su presidente, ignorando una situación de una pandemia que se había anunciado y que por supuesto ha desconocido hasta la fecha. Algo parecido ocurriría en México en este color verde, y Diego pues me lo puede confirmar que está allí también. Y pues países como Perú, por ejemplo, pues también tienen cifras de mortalidad que están coherentes con la política pública que se ha tomado. Y miren ustedes cómo Argentina, Chile y Colombia tienen todavía unos escenarios muy alentadores donde la curva es plana, y sí que tenemos una curva plana donde nuestro sistema de salud es capaz de soportar lo que es esta crisis, y con nuestra pobreza en recursos, pues tenemos ocupaciones entre el 60 o el 70%, que es mucho menos de lo habitual, y esta situación en los próximos meses, y por supuesto no discriminar la entrada a cuidados intensivos o a un hospital por la edad, sino más bien por esta propuesta que, para resumirlo, nosotros hablamos del anciano robusto, es aquel sano que puede tener 90 años y de ninguna manera ser discriminado, o el paciente frágil que también tiene derecho a ingresar. Esto es un algoritmo que quien esté interesado lo podemos compartir, o aquel que tiene un proceso de final de vida o enfermedades que son de corta expectativa, donde entran a cuidados paliativos, y por supuesto es un esquema mucho más generoso que no es dependiente de la edad, sino de la funcionalidad. Les recuerdo que este último punto tan solo corresponde al 5% de la población. Así que era algo que quería mostrarles. Desde luego, las realidades son mayores, pero el tiempo no lo permite. Así que le doy la palabra a María Conchita para que nos siga moderando en su excelente función. Gracias, Carlos, muy amable. Tú has mencionado los aspectos contemplados en la política pública. Y yo en este momento recordaba que esos temas de vivir como se quiere, vivir bien, corresponden a una definición que dio la Corte Constitucional de lo que es dignidad. Y yo creo que es uno de los aspectos más vulnerados al hacerle tanto desconocimiento como se le ha hecho a la persona mayor. Sin lugar a dudas, cuando miramos tus gráficas nos preocupamos, porque además sabemos que no se está diciendo la verdad en muchos países, que la realidad está siendo más cruel, pero la pregunta que nos sigue abordando es ¿por qué fueron las personas mayores las que llevaron la peor parte? La pregunta que me haría es ¿por qué son viejos o porque fueron viejos abandonados a su suerte?
¿Es realmente la vejez una simbología de debilidad, de fragilidad, de enfermedad? ¿O ahí tenemos que devolvernos a mirar todo el efecto de las políticas públicas? Ese imaginario que ya no es un imaginario, sino es una realidad, nos abordó hoy. Y tenemos que no empezar a cambiar los imaginarios, sino a cambiar esas visiones reales, porque el mundo quedó expuesto a esta y a muchas pandemias. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de derechos, estamos hablando de normas, pero estamos hablando básicamente de acciones gubernamentales. Lo que nosotros vimos en Perú, lo que vimos en Brasil, lo que vimos en México, no afecta tanto, no es tanto el tema de las políticas públicas, sino de las acciones de los gobiernos. Las políticas públicas se hubieran podido poner a funcionar y a lo mejor hubieran funcionado, pero ¿estaban los gobiernos dispuestos a hacerlo? Posiblemente en Colombia hemos corrido con un poquito más de suerte y ha habido como algo de coherencia y ha disminuido un poco el efecto, pero en otros países no ha sucedido. Entonces, el llamado está, primero, eso yo, a destruir esos imaginarios y detenernos en las visiones reales. ¿Y qué visiones reales realmente corresponden? Mi pregunta vuelve a ser esa. Doctores queridos, ¿acaso ser viejo significa inevitablemente estar enfermo y ser frágil? Doctor Bernardini. Gracias, María Conchita. No, yo creo que no, claramente creo que no, y por eso realmente después de mi experiencia de haber estado expuesto trabajando en el sector público, en el sector privado y con la sociedad civil, soy un total convencido de que hoy es el tiempo de la sociedad civil. Es el tiempo donde las personas mayores de hoy y los que vamos a ser personas mayores si todo va bien el día de mañana, porque la otra opción no es muy alegre y espero que no me toque, pero la realidad es que es hora de que nos pongamos a actuar. Justamente ayer me llegó el mensaje de un exministro allí de Colombia llamando a la formación de autodefensas de personas mayores. Y yo pensaba para mí mismo, ¿por qué no lo hacemos a nivel regional? Yo creo que hay un marco político que nos ampara, que se inició en el año 2005, con lo que fue el marco político de acción del envejecimiento activo, que puso en agenda desde la Organización Mundial de la Salud ciertas necesidades, como esto que mencioné antes, que es la participación, la inclusión de las personas mayores. Después creo que tuvimos un punto muy interesante con el reporte de la misma Organización Mundial de la Salud, cuando el director era el australiano John Berg, de lo que fue el envejecimiento saludable. Y yo creo que hoy ya tenemos que dejar paso un poquito para este llamado a la acción de la sociedad civil, que es lo que de alguna manera yo coloco a título personal y que con gran sorpresa me encontré que fue muy bien recibido por gran parte de la comunidad científica, pero también la comunidad de la sociedad civil, que es lo de la nueva longevidad, donde de alguna manera lo que buscamos es que estas personas mayores de hoy y los que vamos a hacer el día de mañana, ayudemos un poquito a transformar la sociedad. Vos lo dijiste, hoy prácticamente estamos viendo que no hubo ningún país preparado para poder hacer frente a esta pandemia. Vemos que las mejores gestiones políticas, o casualidad, fueron en países que estuvieron liderados por mujeres. Y también vemos, casualmente en nuestra región, que el país que mejor está llevando adelante la gestión de esta pandemia es el país que tiene el Sistema Nacional de Cuidados mejor armado, mejor financiado y mejor establecido desde el año 2015, que es Uruguay. Entonces, a mí me parece que estamos asistiendo a una crisis de liderazgo brutal, que es lo que está ocurriendo con los gobiernos a nivel de la región. Personalmente creo que Carlos habló muy bien del tema de Brasil. Yo creo que el presidente Bolsonaro va a terminar en prisión. Brasil tiene historia de expresidentes encarcelados. Creo que a Manuel López Obrador le va a pasar lo mismo. En Argentina estamos asistiendo a una pérdida de credibilidad y de confianza muy fuerte en nuestro presidente, y lo que estamos viendo es que el sector público, el gobierno en sí mismo, actúa demasiado tarde. ¿Qué pasa con el sector privado? Bueno, son los primeros que han visto esta situación de transformación de las personas mayores, pero así todo,
apenas el 26-30%, según estudios de la consultora internacional del Boston Consulting Group o de la unidad de inteligencia del Economist, muestran que el sector corporativo ha pensado en esta franja. Y bienvenido en este caso Airbnb, que también forma parte de este panel, porque es una de las muestras del sector privado que se ha interesado. Y no querría dejar pasar dos instituciones más, porque tienen mucha impronta y porque muchas veces las personas esperan con ansia esfuerzos que después no se materializan. Estoy hablando primero de la OPS, una OPS que hoy no tiene un asesor regional de envejecimiento, que la última persona que estuvo en ese cargo renunció después de 2 años, que tiene problemas de financiamiento y serios problemas de visión estratégica como institución. Y mi pregunta es, ¿acaso han visto en este tiempo un rol protagonista de la Organización Panamericana de la Salud en esto que estamos discutiendo? No lo hemos visto. Probablemente apañado o de alguna manera influenciado por la gran crisis que todos conocemos que está ocurriendo con la Organización Mundial de la Salud. Y la otra institución, y quiero terminar con esto el comentario, es el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano hoy está haciendo, después de muchos años de mirar para otro lado y de no prestar atención, hoy está reparando en las personas mayores, pero lo está reparando con dos visiones que son importantes, pero que al mismo tiempo nos muestran una limitación en la forma de trabajar que tiene esta institución. La primera, y positiva, es que está trabajando y focalizando fundamentalmente en el sistema de cuidados. Ha realizado actividades, las está realizando, pero solamente concentrado en un aspecto que es muy importante, pero que hoy sabemos no es el único. Y por último, tenemos que decir que no deja de ser un banco, y un banco trata con clientes. Los países somos clientes, en este caso del Banco Interamericano, y somos clientes de un grupo de expertos que probablemente con buena voluntad, pero que también con cierta limitación, donde encontramos que hay muchas personas que trabajan en desarrollo, en economía, pero quizás pocas que conocen de primera mano el trabajo de salud, el trabajo en terreno, que han trabajado con pacientes. Y eso no deja de ser una debilidad. Y por último, volver a insistir, estoy convencido que es el momento de nosotros, de la sociedad civil, donde las personas mayores a través del voto, a través de la exigencia, de la movilización o de lo que potencialmente podrían ser unas autodefensas de personas mayores, tenemos que empezar a hacer valer nuestro peso. Por eso realmente encantado, María Conchita, de que vos con tu rol protagonista como presidenta del Consejo de Sabios de Bogotá estés modulando esta conversación tan interesante. Paso con vos. Gracias. Gracias, Diego. A mí también me ha sonado muy bien el tema de la autodefensa, de las autodefensas de la vejez. Sin embargo, yo no sé qué pasa en otros países, pero creo que en algunos tenemos la misma situación. Y es la poca importancia que los gobiernos, por obvias razones, le dan a las organizaciones civiles. Se supone que deben ser incidentes, se supone que deben ser críticas, se supone que deben hacer control social, pero no tienen recursos. O sea, los recursos nunca llegan a esas organizaciones para poder convertirse en la voz de alerta de muchas situaciones que ocurren en la sociedad. Si a las organizaciones de personas mayores en el mundo entero se les hubiera escuchado y se hubiera atendido el llamado al respeto de sus derechos, otra sería la situación, no tanto la del COVID-19 y sus efectos, sino la que viene en camino, la que está andando en este momento. En los países de la región es claro que muy pocos países tienen ofertas laborales para personas mayores de 45 años. Entonces, estas personas van a entrar en la misma condición de debilitamiento, de abandono y de no visión si no tomamos medidas. Pero organizarnos, mi doctor Bernardini, no es fácil porque no hay recursos. No lo digamos mentiras. A los estratos altos no les interesa formar parte de las organizaciones civiles porque, diciéndolo de manera cruel, no tienen nada que reclamar. Están bien. ¿Dónde debe surgir la autodefensa? Es en esos estratos donde tenemos que empezar a reclamar los derechos que nos están haciendo falta en salud, educación, ingreso seguro, proyectos productivos. A mí me parece que esa sería una excelente medida, especialmente para abordar
lo que usted tan maravillosamente ha tocado en sus libros sobre la nueva longevidad. Y me encanta saber que estamos haciendo el reconocimiento a las mujeres, no como mujer, pero también creo que aquí en Bogotá, de alguna manera, la mujer que lidera Bogotá en este momento ha dado la pauta de defensa en que Colombia ha podido detenerse un poco y no estar a la cabeza de las cifras infantes. Eso, en ese punto, pues creo que vamos encontrando esos saberes. Ahora bien, usted había mencionado que quería tratar 4 temas. Después de la garantía, creo que son las transformaciones de las que nos estaba hablando. El llamado de atención tan serio que le está haciendo las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, que nos han demostrado, también han quedado desnudos lo poco que les importa la población mayor y la salud de la población mayor. Pero en todo esto y en lo del BID, yo me hago una pregunta, después de la experiencia que tuvimos aquí en Bogotá. ¿No será que la población mayor del mundo será la responsable de dinamizar las economías de estos países? ¿No será que se está desperdiciando un valor importante que allí está? ¿No será que si no les interesa el cumplimiento de derechos por respeto, se entusiasmen por interés? Para eso, ¿qué habría que hacer? Tanto en el tema de políticas públicas como en el tema de derecho de salud. Quiero preguntarle al doctor Cano, ¿qué cree él que se debería hacer en el respeto a los derechos de la salud de las personas mayores para que se incorporen dinámicas activas y vuelvan a poner o ayuden a poner en movimiento las economías de los países? Usted sabe que aquí en Bogotá, aquí en Colombia, se ha demostrado que el gasto de las personas mayores es muy, muy alto. Es muy importante la economía, pero no se reinvierte en la persona mayor. Se queda dinamizando una economía para otros, pero no para la persona mayor. En el tema de salud, ¿qué cree usted, doctor Cano, que debemos hacer con la persona mayor para mantener ese dinamismo que aporte a las economías? Sí, pues excelente la pregunta. Creo que también el tiempo nos ataca a todos porque tenemos una presentación de 5 minutos de una colega, pero basándome en la pregunta y siendo muy concreto para optimizar el tiempo, yo creo que no podemos olvidar que la salud es un derecho fundamental y algunos países no lo reconocen como un derecho fundamental, que es lo que a mí me preocuparía, porque realmente si nosotros miramos, las personas deberían tener acceso a la salud en cualquier escenario, independiente de su edad e independiente de su situación social y económica. Entonces, pues es ese derecho fundamental, pero existe también un imaginario de que los ancianos son costosos en salud y realmente los ancianos no son costosos en salud. Lo que es costosa es la discapacidad y es a lo que tenemos nosotros que dirigirnos. Es decir, nosotros tenemos que dirigir, es decir, es tan costoso un niño discapacitado como un anciano discapacitado. Es decir, ese es el gran problema y creo que la salud, siendo un derecho fundamental, debería estar incluida en cualquier parte del transcurrir vital y en cualquier etapa de la vida. Y es así como los adultos mayores, ¿sí?, que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, o enfermedades especiales como el cáncer, que no es exclusivo de ellos, pues deberían ser atendidos en ese mismo contexto. Pero a su vez existe un concepto, digamos, de que los adultos mayores no son productivos y resulta que son altamente productivos hacia la sociedad, no solamente desde el punto de vista laboral activo, que ya de por sí lo son, sino de lo que contribuyen a la sociedad, a la familia y al funcionamiento de todos nosotros dentro de este contexto tan amplio. Creo que es un tema que daría para otro webinar amplísimo y que desde luego mi respuesta está enfocada hacia entender que podemos desmitificar ese concepto y llevarlo a su realidad absoluta, cuál es la que acabo de explicar. Gracias, doctor Cano. Quiero pedirte que ya vayamos cerrando el webinar con la última parte que tú tenías en tu presentación, que yo creo que ya son las propuestas, y más que las propuestas, los llamados de atención que vamos a hacer en el tema de mejores políticas públicas de la vejez.
Gracias, María Conchita. Sí, primero yo creo que como relación de todo esto que se habló ahora, creo que es claro que este momento de pandemia que estamos viviendo va a condicionar no solo la sociedad, sino va a condicionar el gobierno. A mí me gusta utilizar el ejemplo de que creo que esta pandemia va a ser para el mundo lo que fue para Estados Unidos el 11 de septiembre, donde cambiaron muchas cosas, sí, cambió todo, no. Entonces yo creo que sí, que esto va a cambiar. Creo que para sintetizar y ya ir cerrando la charla de mi parte, toda política pública que pensemos, porque primero hay que pensarla y después implementarla, hay aspectos que no pueden ser pasados por altos. Y yo hice una lista de cinco puntos muy rápidos, que es primero, toda política pública para personas mayores tiene que tener una aproximación de género. El futuro es femenino. A medida que tenemos más personas mayores, la proporción de mujeres es más grande, las que cuidan sabemos que son las mujeres, por eso me parece que las mujeres tienen que estar presentes muy fuertemente en toda política que se haga, porque además tienen mayor expectativa de vida, tienen mayor grado de dependencia y además requieren, por tanto, de mayor cuidado. Creo que tenemos que focalizar en un segundo punto muy fuerte para nuestra región, que es una mirada urbana. Nuestras comunidades, básicamente en nuestra región, son fundamentalmente de ciudades pequeñas, medianas y grandes. Nuestros mayores, o las personas mayores, porque no son nuestras, no me las quiero apropiar, pero las personas mayores viven en ciudades. El tercer punto importante, las minorías. No tenemos que excluir a aquellas personas mayores con pobreza o en situación de vulnerabilidad. Recordemos que sacando países como Chile, Argentina o Uruguay, que tienen larga tradición en protección social formal y que por lo tanto hace que esas personas mayores puedan estar cubiertas por una pensión, en el resto de los países prácticamente no existe. Por lo tanto, la persona mayor está sujeta a y condicionada a una situación de pobreza, vulnerabilidad. Por supuesto, no dejar de lado y considerar fuertemente los pueblos originarios y claramente las minorías LGTBI. Me parece que tenemos que pensar también, cuando hablamos de cuidado y política pública, las familias, sobre todo porque sabemos que el deterioro cognitivo está presente y cuando uno trata el deterioro cognitivo, no solo trata al paciente, sino que trata a la familia. Y por último, que este marco del derecho que estamos viendo, y veo que alguien preguntó por la Convención Interamericana, que es algo que todavía es un esfuerzo muy temprano, pero que ya asienta jurisprudentemente con ciertos casos, tiene que manifestarse de otro punto de vista. Yo creo que los derechos, como bien decías al inicio, María Conchita, respecto de la dignidad, de la ética, de una situación de oferta colaborativa, donde se ofrezca y no se imponga, y donde por sobre todas las cosas se le dé voz a las personas mayores. Tenemos que pensar en calidad, y pensar en calidad de vida significa un cambio desde lo cuantitativo, donde muchas veces pensamos en años de vida, en expectativa de vida y demás. Tenemos que pensar claramente, y esto lo dejo porque también da para otra charla muy grande, en un conflicto objetivo, que es salud y economía. Sabemos que los dos están ahí porque siempre el recurso es escaso, pero quisiera terminar con esto. Más peligroso que un médico hablando de economía es dejar a los economistas que hablen de salud. Yo quisiera, para finalizar, que esta nueva normalidad de la cual se está hablando nos obligue a unas nuevas miradas, nos obligue a una redefinición de la mano de nosotros, los que ya pasamos la segunda mitad de la vida, para poder establecer un tiempo de nueva longevidad donde no tengamos que depender de mandatos que muchas veces surgen de manera vertical, sino que nuestra voz pueda modular todo tipo de política pública que se busque implementar. Voy a vos, María Conchita, muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que, como decía Carlos, el tiempo nos corre y nos acosa. Creo que han quedado muchísimas cosas en el tintero para discutir, pero que ha sido importante abrir este debate. Y lo que quiero afirmar es que se viene un nuevo dilema en la conformación de las políticas públicas, en el que para nuestra región la Convención Interamericana de Derechos Humanos será definitiva. Son 27 nuevos derechos que habrá que analizar y que deben aparecer en las políticas públicas de todos los países de nuestra región, de los que han aprobado y de los que no han aprobado.
Y no podemos perder de vista los objetivos de desarrollo sostenible que obligan a todos los gobiernos de las Naciones Unidas, a todos los gobiernos de los países de las Naciones Unidas. Es algo que hay que mirar con sumo cuidado porque hay que romper esa fractura que se ha hecho desde el punto de vista poblacional de aislar a la población de la persona mayor y volver a reincorporarla socialmente con respeto, con dignidad y sobre todo con una inmensa capacidad de escuchar toda la sabiduría que se encierra en tantos años de vida y que no olvidemos nunca que finalmente es una deuda que todos los países y los menores de 60 años tienen con la población vejez. Doctor Cano, muchísimas gracias. Diego, también muchísimas gracias. Un placer verlos a los dos. Y quedamos en manos de Pierre, por favor, para que tú defines lo que sigue. Bueno, muchísimas gracias a los tres, María Conchita, a ti por la sabia orientación de esta interesante sesión y este conversatorio. Diego, muchísimas gracias por tus luces, por tu experiencia, por compartir con nosotros todos estos años de trabajo en estas temáticas tan interesantes. Igualmente a Carlos, como director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Vamos a dar paso a resolver un par de preguntas de las que nos han venido planteando los asistentes a esta sesión a través del chat. Y acá, rompiendo un poco el protocolo, María Conchita, y aprovechando toda la experiencia que tú tienes acerca del tema, te voy a incorporar como una de las respondientes frente a las preguntas que nos plantean los participantes. La primera pregunta nos la plantea Luis, quien infortunadamente no incluye un apellido. Nos dice, ¿cómo avanzar en la transformación de imaginarios alrededor de la vejez, teniendo al Estado como generador de políticas públicas? Yo creo que uno de los factores más importantes para romper los imaginarios está en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un lenguaje y lamentablemente la opinión se conforma mucho alrededor de los medios de comunicación, hoy en día incluidas las redes sociales. Una de las pruebas más fehacientes fue cuando nuestro presidente nos llamó abuelitos y obviamente la avalancha de respuestas que se vino es inmensa. Pero fíjense ustedes que en el imaginario del presidente eran los abuelitos. Y los culpables de eso, pues somos todos con nuestro lenguaje, pero fundamentalmente los medios de comunicación. Yo he hecho una campaña en la que muchas personas me han seguido de que las personas mayores somos esas personas que pasamos los 60 años. No somos de la tercera edad porque todavía nadie me ha podido explicar qué es la tercera edad. Cada persona tiene su propia definición. Y no somos abuelitos porque, como le dije un día a un concejal, yo no soy abuelito, sino de mis nietos. No le permito a nadie más que me diga abuelita. Si me quieren llamar vieja, háganlo con cariño, por favor. Yo creo que ese es el primer paso para el rompimiento de los imaginarios. Y exigir con firmeza a los funcionarios públicos que no nos digan, que no nos achiquiten, ¿no? Viejitos, un mercecito, no. Que nos llamen con respeto y que reconozcan que somos personas mayores. Y en cuanto a incidir en el gobierno, yo creo que la respuesta nos la dio el doctor Bernardini. Hagamos las autodefensas de la persona mayor. Como sociedad civil, expresémonos y tratemos de organizarnos cada vez con mayor fuerza. Muy bien, María Conchita, muchas gracias. Para Carlos, ¿qué papel juega la Convención Interamericana sobre los Derechos para las Personas Mayores en la transformación de la realidad actual de este grupo poblacional? Pues bueno, yo creo que, digamos, históricamente, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el otro organismo, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues tienen sistemas muy rígidos para defender los derechos de las poblaciones adultas mayores, especialmente en esta primera, pues digamos, su promoción de derechos humanos en las Américas ha estado muy ligada a lo que son las demandas de la población, digamos, de la población civil y de los grupos civiles como tal, pero pues, digamos, dentro de la evolución que hemos tenido,
desde la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento en el año 2012 en Madrid hasta la fecha, pues digamos los avances han sido como con sabor agridulce, en la cual desde luego nosotros quisiéramos depositar más en ella, ¿sí? Lo que es el cumplimiento. Yo me uno a esa preocupación de Diego en que la OEA y otras entidades que dirigen estos organismos tienen desde luego no solamente crisis financieras, sino crisis de identidad y situaciones en las cuales pues a veces se politiza muchísimo el avance en los derechos humanos y en los derechos de la población adulta mayor. Y pues en eso pues yo quisiera recalcar que los conocimientos ante ellos son explícitos, claros y contundentes, y las resoluciones que dependen de los estados son más limitadas. Así que yo creo que tendremos que buscar otras estrategias que nos lleven a hacer un mejor cumplimiento de estos derechos que se han planteado desde muchas reuniones y muchas convenciones, desde las propias Naciones Unidas hasta la Organización de Estados Americanos, donde se plantean pues estas soluciones, pero que siguen siendo todavía falentes y escasas en sus resoluciones, y sobre todo porque al no ser vinculantes, pues desde luego no llevan a los estados a cumplir estos derechos de una forma tan rotunda como lo podría ser incluso pues otro tipo de entidades vinculantes donde los estados sí están obligados a cumplirlo, y incluso cuando son vinculantes, pues los estados como tal pues entran a sanciones por incumplimiento de estos derechos. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Si me lo permites, quisiera añadir un poquito a lo que ha dicho Carlos, que es una buena noticia, y es que la Convención Interamericana de Derechos Humanos en Colombia, en su paso que tiene que hacer por el Congreso de la República para alcanzar su pleno cumplimiento, ya no le falta sino un solo paso: la aprobación de la plenaria del Senado. Ya está agendada. Esta ha sido una acción que le debemos a la Red Nacional de Envejecimiento y su presidenta, Dainer Castellanos, y también a la acción de algunos senadores que están trabajándola. O sea que en Colombia estamos a puertas de tener Convención Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Maravilloso, María Conchita, muchas gracias. Bueno, nuevamente a los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy en este panel, invitación de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, de la mano del Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana. Vamos a dar paso a Soledad Plazas. Ella es gerente de programas para Sudamérica en Airbnb, máster en políticas públicas de la Universidad de San Andrés, y ella tiene un anuncio por parte de este socio estratégico y amigo que es Airbnb para la escuela y para la universidad, muy importante. Nos quedamos contigo, Soledad. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Pierre, y muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Soledad y, tal como me presentaste, formo parte del equipo de políticas públicas de Airbnb para Latinoamérica. Para los que no conocen la plataforma, Airbnb es una plataforma de internet que conecta a viajeros con anfitriones que tienen un espacio para ofrecer, para que se alojen los viajeros o otras personas que así lo necesitan, o una actividad para realizar durante sus viajes o para conocer más de la cultura local. En primer lugar, queremos agradecer a la Universidad Javeriana por este espacio. Este año Airbnb y la Universidad Javeriana firmaron un memorándum de entendimiento para colaborar en iniciativas de capacitación y actividades conjuntas enfocadas en 3 poblaciones que son una prioridad para la compañía: las mujeres y su empoderamiento, la inclusión de adultos mayores y la integración de migrantes. El 31 de marzo pasado teníamos agendado realizar un encuentro muy rico en la universidad para facilitar el intercambio de ideas y buenas prácticas sobre cómo promover la inclusión y oportunidades para adultos mayores, incluyendo el uso de tecnología, como es nuestra plataforma, como una herramienta para dicho fin. Estamos, la verdad, muy compungidos de que no se haya podido realizar, pero me alegra que en un formato reducido estemos participando de esta tan interesante charla con estos valiosos panelistas que iban a acompañarnos también el 31 de marzo.
Pierre, no sé si tenés la presentación para compartirla. Claro que sí, permíteme un segundo, ya la ponemos. Perfecto, mientras tanto les puedo ir contando que existen más de 400.000 anfitriones de más de 60 años en Airbnb en todo el mundo. Y gracias a la tecnología que Airbnb les provee oportunidades para obtener ingresos adicionales y superar la soledad y el aislamiento, vinculándose con personas de todo el mundo y generando nuevas relaciones. Entonces, si bien compartir un espacio por Airbnb se volvió una fuente de empoderamiento económico y actividad para la población adulta mayor, en este momento, por las razones que son de público conocimiento y como discutieron los expertos en la charla, los viajes y la hospitalidad se encuentran en pausa en este momento, así que les robamos 5 minutos de esta charla para presentarles un programa que busca colaborar con las políticas públicas orientadas a combatir la pandemia del COVID-19. ¿Puede ser la próxima? Ya estás en pantalla. Sí, puede ser la... Ah, perdón, ahí no estaba viendo. Perfecto, muchas gracias. Un segundo. Bueno, como bien les comentaba, Airbnb es una plataforma que trabaja de una manera colaborativa con distintos actores y en este momento creemos que para salir de esta crisis el mundo necesita un gran trabajo en equipo. Si querés la próxima, Pierre. Y mientras que la mayoría de las personas estamos agradecidos por el trabajo del personal médico y de respuesta a esta pandemia, muchos médicos están pasando por situaciones muy desagradables mientras arriesgan su vida todos los días y la vida de sus familias, por situaciones en las cuales se los discrimina o se sienten inseguros. Próxima, por favor. Muchas gracias. Entonces, como parte de nuestro compromiso, quisimos ayudar a las ciudades y los pueblos donde operamos y sobre todo a Colombia, que hoy nos necesita más que nunca. Entonces, ¿cómo estamos ayudando? Justamente lanzamos el programa que les voy a presentar a continuación, que es el programa de alojamientos para el personal de emergencia, que tiene como objetivo proporcionar estadías gratuitas o con descuento para profesionales de la salud y voluntarios, para que se puedan alojar lo más cerca posible de las zonas donde están trabajando, y que tengan una alternativa a volver a su casa si es que se sienten cómodos haciéndolo o si se encuentran viajando entre distintas ciudades del país para poder mitigar a esta pandemia. Entonces, concretamente, en la próxima, ¿sí puede ser? ¿Cuáles son los beneficios que tiene este programa para los trabajadores? Lo que queremos es que tengan una alternativa para alojarse cerca de donde están trabajando, evitar traslados y evitar la propagación intrafamiliar. Esto en muchos casos, y con los profesionales de salud con los que hemos charlado, es el mayor problema porque muchos de ellos conviven con personas que son adultos mayores y con los cuales es población de riesgo para esta enfermedad o que tiene una enfermedad preexistente y por lo tanto viven el día a día muy preocupados de poder llegar, en caso de contagiarse ellos, también contagiar a un familiar. Entonces, de esta manera estamos tratando de ayudar, al menos dentro de la situación estresante que es trabajar en esta situación, poder darles un alivio por ese lado. La siguiente. Bueno, este programa es un programa global que se encuentra activo actualmente en Italia, Francia, España, Reino Unido, Alemania, Filipinas, Malasia y México. En Estados Unidos se anunció específicamente para Nueva York, que sabemos que está viviendo una situación muy crítica, Los Ángeles y Nueva Orleans. Y como les comenté al principio, Colombia es el primer país de Sudamérica que está implementando este programa. En el mundo, la próxima, si puede ser, estamos trabajando de la mano de organizaciones mundiales como la Federación Internacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional de Rescate y el Cuerpo Médico Internacional. Y en Colombia específicamente anunciamos el programa
recientemente y estamos en conversaciones con varios aliados locales, pero esta semana muy pronto vamos a estar anunciando una alianza con el Hospital Universitario San Ignacio para alojar a personal de emergencia que se desempeña en el mismo. Y en esto estamos muy agradecidos con la Escuela de Gobierno y Ética Pública de la Universidad Javeriana, que nos proveyó el contacto y encontró la necesidad de este hospital de ofrecerle este programa a sus trabajadores. Entonces, ¿quiénes se pueden alojar por medio de este programa? Profesionales médicos, personal de enfermería, proveedores de atención médica, pero también personal de primeros auxilios, equipos de operaciones y gestiones de emergencias, trabajadores de socorro, oficiales de policía y bomberos, protección civil y voluntarios de las organizaciones. Así que no es un programa que esté solo orientado a personal médico, sino es todo el personal de respuesta que está en este momento en la calle tratando de combatir esta pandemia. ¿Quiénes pueden ofrecer su alojamiento para ellos? Bueno, tanto anfitriones particulares de Airbnb como hoteles que están ofreciendo sus habitaciones en la plataforma, específicamente en Colombia. Esta es una iniciativa muy novedosa y que han decidido colaborar con este programa poniendo a disposición los edificios enteros para ellos en este momento. Y esto me lleva a compartirles algunas consideraciones muy importantes sobre el programa, sobre cuáles son los lugares elegibles, porque quizás cuando se los presenté la primera pregunta que se hicieron es la seguridad de estos lugares, ¿no? Entonces, hay algunas características de limpieza que se deben tener en cuenta para participar. Para empezar, que los lugares elegibles son solo casas enteras o con entrada independiente y edificios completos, como les comentaba en el ejemplo de los hoteles. No aceptamos en este momento casas o apartamentos con entradas compartidas por una cuestión de seguridad, por lo que no puede vivir otra persona que no sea personal médico o de respuesta que esté participando del programa en el alojamiento. Y otras consideraciones de seguridad están ligadas a la limpieza, que son obviamente temas muy importantes, por eso todos los anfitriones que participan del programa tienen que seguir pautas que ya les compartimos a ellos, basadas en el Instituto el CDC de Estados Unidos y también tomando pautas del Ministerio de Salud de Colombia. Y entre ellas es importante destacar que deben pasar 72 horas entre cada reserva de un personal de respuesta y otra para que los anfitriones le puedan dedicar tiempo a hacer una limpieza correcta y profunda a sus espacios. Y finalmente, como esto es un trabajo en equipo, desde nuestro lado, la plataforma puso primero a disposición a la iniciativa, está trabajando con los gobiernos locales y con distintas organizaciones, pero para colaborar aún más, la plataforma obviamente no cobra ninguna comisión por las primeras 100.000 estadías en el mundo de este programa. Y además en Colombia específicamente está apoyando con un reintegro por los gastos de limpieza de $50 por cada reserva a todos aquellos que pongan su espacio en el programa de manera gratuita. Esto es, bueno, eso es una pequeña muestra de cómo pueden hacer nuestros anfitriones para poner sus espacios, pero la verdad es que le queremos agradecer muchísimo a la Universidad Javeriana por este espacio y esperamos nuevamente en otras circunstancias poder compartir y debatir en talleres y espacios de capacitación sobre cómo los adultos mayores pueden insertarse en este mercado que la verdad los ayuda muchísimo a resolver espacios de soledad, a resolver problemas económicos, a mantenerse activos. Si bien en este momento nos tenemos que centrar en otras iniciativas, porque esta pandemia nos toca a todos y queremos colaborar para ello, estamos muy deseosos de seguir trabajando a futuro en estas temáticas. Muchas gracias. Soledad, muchísimas gracias. En efecto, así será. Desde la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública estamos a la vanguardia de este tipo de iniciativas y en Airbnb hemos encontrado un socio estratégico maravilloso con el que hemos podido impulsar este tipo de programas. Diego, muchísimas gracias por sacar este espacio de tu tiempo y acompañarnos. Carlos, doctor Carlos Cano, muchísimas gracias nuevamente por haber compartido todo su conocimiento y experiencia en esta tarde. María Conchita, muchísimas gracias por haber
logrado este espacio en esa apretada agenda como coordinadora del Consejo de Sabios del Distrito. Gracias de verdad por habernos acompañado, Soledad y Nicolás Sforzini, quien también hace parte del equipo de Airbnb. Muchas gracias a todos, a los correos a través de los cuales hicieron la inscripción, les estará llegando la grabación de esta sesión. Muchísimas gracias de parte de la escuela, de parte de la Universidad Javeriana. Siempre estaremos aquí para ustedes. Que estén muy bien y buenas tardes.